¿Cómo está, diputado? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Como siempre, un verdadero placer estar en La Razón Radio, en La Razón Plus. Un saludo para ti y por supuesto para toda la audiencia que te sigue. A usted las gracias. Diputado, ¿usted estuvo en la sesión de ayer? Sí, participé de la sesión. Se inició minutos después de las 16 horas, tal cual establecía la convocatoria. Ha sido una sesión fallida, una sesión vergonzosa, que finalmente no llegó absolutamente a nada. Se tenía contemplado en el orden del día, entre los temas más relevantes, la aprobación de este crédito de $30 millones para la construcción del Parque Lineal La Paz del Alto, la consideración de 3 proyectos de ley de abrogación de las famosas leyes incendiarias. Y lamentablemente, cuando ya se instaló la sesión y se comenzó primero el carácter previo, en el que por supuesto, y ahí los que hemos estado presentes, los medios de comunicación, nuevamente se ha visto de manera vergonzosa cómo la Asamblea Legislativa de aquí a un tiempo se ha convertido en el espacio de careo de los masistas, sacándose los trapitos al sol, acusándose de violación, insultándose, faltando el respeto, el decoro a la institucionalidad, a la Asamblea, y eso es en lo que lamentablemente el MAS ha convertido a la Asamblea, ¿no? En el espacio de careo para realmente cobrarse las facturas producto de su pugna y de su división y de su fractura terminal. Y lo que ha sucedido ayer en la sesión, entre otras cosas, fundamentalmente tiene que ver con eso, con esa pelea callejera en la que ha convertido el MAS su pugna interna y que lamentablemente por detrás se está terminando de llevar a la institucionalidad, a la poca institucionalidad de la Asamblea Legislativa. En lo concreto, en la sesión que fue bastante accidentada, tú muy bien lo describías. Primero el señor Choquehuanca, que abandona la sesión, minutos después vuelve, después de más de 8 horas de debate en el que estuvieron los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el ministro de Economía, explicando y argumentando el crédito de 30 millones, se inicia la etapa de la votación, y ahí el señor Choquehuanca, por supuesto, sin ningún tipo de liderazgo, comienza en la primera votación electrónica, comienza a tener problemas con el tema de los equipos. De ahí viene una segunda votación, de ahí viene una tercera votación que por supuesto generó malestar y dio pie a una serie de reclamos, y finalmente la actitud de algunos miembros de la directiva, específicamente de los senadores que responden a la levista, al secretario y a la vicepresidenta, que decidieron abandonar la testera y con eso, por supuesto, dejar sin el quórum reglamentario que establece nuestro reglamento. Ante eso, el señor Choquehuanca, en una acción desesperada, pidió de que otra secretaria o otro secretario del Senado se pueda sumar a la directiva. Ningún senador, ningún secretario del Senado decidió sumarse, y de esa manera, por supuesto, que la sesión quedó en nada. Choquehuanca no tuvo otro camino que esperar un cuarto intermedio sin fecha ni hora, y estamos en eso. Ha sido una sesión fallida, y aquí hay que dejar claramente establecido que ya los límites han sido sobrepasados, y aquí la responsabilidad total de este fiasco, de esta vergonzosa actuación, tiene que ver con el movimiento al socialismo, que por igual arcistas, evistas, hoy androniquistas, realmente están demostrando que no tiene fondo esa su lógica de destruir la institucionalidad y de faltarle al respeto de una manera realmente lacerante al país y a los bolivianos. Bueno, diputado, usted nos iba relatando justamente y graficando lo que ocurrió, casi que, recuperando sus palabras, parecía un congreso, digamos, masista, ¿no? Ahí se empezaban a
un congreso interno en el que empezaban a sacarse los trapitos al sol. Pero me llama la atención esto del voto electrónico, lo que se suponía era el método más transparente al momento de votación, algo que se había pedido hace años y que desde que se inauguró el nuevo edificio, con los nuevos equipos, con toda la inversión millonaria que se hizo allá, no se había utilizado, se empezó a utilizar en este último tiempo, se recurría al voto secreto, que eso significó en muchas ocasiones acusaciones de que había maletines negros girando y compra de votos y traiciones a la línea de los partidos. ¿No resultó ser tan transparente el voto electrónico como uno creería? A ver, en el caso concreto de la sesión de ayer, todo parece indicar que la queja y la denuncia surgió de parlamentarios en el sentido de que su equipo electrónico no se podía activar para la votación. Entonces eso, por supuesto, que generó malestar, generó molestia. Hubo una segunda votación para repetir, en el que, por supuesto, nuevamente algunos parlamentarios se quejaron de que no pudieron votar. Es un tema que tú dirías, bueno, es un tema menor, es un tema logístico, técnico, pero en estas circunstancias, Diego, cuando estás encarando una sesión de asamblea en la que tienes que dar respuestas al país y no estás ahí para simplemente chacotear y para pasarte las facturas internas y para pelearte y para descalificarte y para insultarte como lo hacen los masistas, por supuesto pues que tomas todas las previsiones. O sea, es una falta hasta de seriedad en cuestiones tan pueriles. No se tenga todo planificado y todo listo, ¿no? Tú notas ahí que hay en esas pequeñas cosas, en esas obviedades, tú notas que hay una falta total de dirección, de liderazgo, y por eso que las cosas terminan como terminaron ayer. El voto electrónico siempre tuvo problemas. Nosotros como comunidad ciudadana hemos planteado desde hace bastante tiempo atrás que se haga una auditoría técnica con participación de las fuerzas políticas y de un equipo técnico que conozca de estos sistemas. Hemos pedido de manera insistente el voto electrónico, sea un voto electrónico como sucede en los demás parlamentos del mundo, en el que claramente en la pantalla del hemiciclo sale el voto de cada uno de los parlamentarios con nombre y apellido, que creo que es lo más transparente. O sea, aquí nadie tiene que ocultar el por qué vota y el cómo vota. Nuestra votación tiene que ser algo público. Nosotros somos representantes del pueblo y la ciudadanía, los medios de comunicación tienen que conocer cómo vota cada uno de los parlamentarios con nombre y apellido. Y eso hemos pedido siempre, que cuando se vote electrónicamente salga en la pantalla quiénes votaron por el sí, quiénes votaron por el no, quiénes se abstuvieron. Y lamentablemente hasta el día de hoy nunca hemos tenido respuesta, a pesar de las 4 o 5 notas que hemos presentado solicitando esta auditoría y solicitando pues lo mínimo, Diego. Se ha gastado $30 millones en ese edificio. Tenemos en teoría un sistema electrónico de comunicación moderno, y resulta que cuando tú votas no sale tu nombre. O sea, sale una estadística bruta, si vale el término, de cuántos votos por el sí, cuántos votos por el no, pero no sale el nombre de los parlamentarios de cómo votar. Y eso, por supuesto, que no genera la mayor transparencia que debiera suceder. Y te vuelvo a repetir, la línea nuestra de comunidad ciudadana ha sido muy bien. Vamos al voto electrónico, no tenemos ningún problema, pero al voto electrónico transparente, al voto electrónico en el que con nombre y apellido la gente, los medios de comunicación sepan cómo se votó, por qué se votó y cómo ha votado cada uno de los 130 parlamentarios, en el caso de los 36 senadores. Pero bueno, eso no ha sucedido, es parte de la opacidad con la que el MAS se maneja en todo sentido, y bueno, refleja nomás pues la crisis terminal
de la institucionalidad, que es otra de las grandes facturas que más está dejando en el país después de 20 años. Bien, esto del voto electrónico en casi todos los parlamentos vecinos, ni siquiera hay que cruzar el charco o irnos a lugares más, diríamos, desarrollados, por así decirlo. En la Argentina hay esto, ¿no? Cada diputado, diputada sale al lado por qué ha votado, incluso con foquitos en dónde están ubicados, cuáles votaron por el sí, cuáles por el no. Creemos que con semejante inversión y tecnología no es algo muy complicado. Nos imaginamos que será la próxima legislatura la que empezará a aplicar aquello. Pero dos preguntas, diputado. Bueno, ayer se aprobó en grande, no se pudo aprobar en detalle, por lo tanto queda en nada ese proyecto de ley de los 30 millones de dólares del crédito del BID. ¿A qué hora terminó la sesión? Y la segunda pregunta es, hoy tienen sesión de diputados. Sí, efectivamente la sesión de ayer quedó en nada, si bien se logró aprobar, digamos, en la estación en grande, no se entró ni siquiera al debate de la estación en detalle por estos incidentes y por estos temas que te acabo de describir. El señor Choquehuanca, una vez que se quedó sin quórum en la directiva, decretó un cuarto intermedio sin fecha ni hora. Habrá que ver qué es lo que pasa las siguientes horas. Y efectivamente hoy estamos en la mañana ya dirigiéndonos precisamente a la Asamblea, porque tenemos una sesión de la Cámara de Diputados en la que entre los temas más neurálgicos se ha incorporado en el orden del día la consideración del proyecto de contrato para la explotación de litio con la empresa CDC China, que por supuesto nos ha sorprendido de sobremanera que se incorpore este tema en las circunstancias por las que estamos atravesando el país y siendo un tema tan sensible que no tiene ningún apoyo y ninguna legitimidad. Nosotros como Banca de Comunidad Ciudadana nos hemos reunido de emergencia ayer y por supuesto que hemos ratificado nuestra posición y hemos definido que nosotros no vamos a apoyar ese contrato de litio, lo rechazamos. Para nosotros es un contrato totalmente entreguista y leonino que transfiere todas las responsabilidades de los riesgos al Estado boliviano en beneficio de la empresa china, y además que creemos que por supuesto tratándose de un recurso estratégico y de un tema tan sensible para nuestra economía, este tema por supuesto que tiene que ser ya gestionado por el próximo gobierno. No puede ser que un gobierno que está de salida y saliendo por la ventana y terminando como está terminando este gobierno, ahora se quiera tomar decisiones estratégicas en el tema de la explotación del litio. Nosotros vamos a rechazar y vamos a plantar lucha, pero este contrato no puede pasar, este contrato no puede aprobarse, y este contrato y todo lo que tenga que ver con el litio tiene que ser gestionado y definido con un nuevo gobierno que sí tenga legitimidad social, que sí tenga legitimidad política. Ahora, diputado, nos imaginamos que el EVISMO tampoco va a aprobar estos créditos, este contrato más bien. Hay aprobación de créditos para hoy en la agenda de la sesión. Ya se sabe, por ejemplo, cómo será el método de votación, porque si ayer falló el voto electrónico, hoy en diputados sería casi una picardía que sea ese el método de votación. Sí, a ver, efectivamente el reglamento general de la Cámara establece que, bueno, es el presidente de la Cámara quien tiene la potestad de decidir cuál es la forma de votación. El reglamento establece la votación nominal, la votación por signo y la votación electrónica y además la votación por escrutinio. Y ahí el presidente es ni siquiera la directiva, es el presidente quien tiene la potestad de definir cuál es la forma de votación. Está claro, pues, que como tú dices, después de lo sucedido ayer, el tema del voto electrónico ya ha perdido pues, total credibilidad, y esperemos que por un mínimo de sensatez el presidente de la Cámara de Diputados no incurra en los errores que
que se cometieron ayer y realmente aquí el debate, la votación tiene que ser transparente de cara a la gente. Nosotros, como decisión de bancada, vamos a pedir, vamos a insistir, y en eso también estamos haciendo gestiones con los colegas de Creemos, para pedir que la votación sea nominal, es decir, que sea un voto público de cada uno de los parlamentarios, que justifique en 3 minutos su voto y que el país sepa cómo vota cada uno de los parlamentarios y con qué justificación. Creo que es lo más transparente, lo más honesto, y en esa línea, por supuesto, que nosotros vamos a luchar como bancada de Comunidad Ciudadana. Diputado, además de este contrato de litio, hay otros créditos que forman parte de la agenda. La postura de Comunidad Ciudadana respecto a estos créditos. Sí, son 2 créditos que están incorporados en el orden del día. Hemos definido que, por supuesto, son créditos que lamentablemente en su momento no se tuvo ninguna explicación de los ministros. Vamos a aguardar, escuchar cuáles son los argumentos, la justificación, la explicación pormenorizada de los ministros del área económica, que por supuesto tienen que estar en el hemiciclo y tienen que dar una explicación concreta, específica de cada uno de los créditos, y en función a ello vamos a tomar la decisión de apoyar o en su caso de rechazar. Diputado, volviendo a la Asamblea Legislativa, si no vuelven a tener sesión y pasa como, no estoy seguro, pero creo que fue el año pasado a fin de año, cuando justamente tenían que tratar el receso de fin de año, una sesión que duró 47 segundos aproximadamente después de el saludo y la lista, y dijo David Choquebanca, bueno, entramos en cuarto intermedio, chau, y luego salió un comunicado diciendo, se decidió que el receso parlamentario arranca tal fecha. ¿Eso puede llegar a ocurrir esta vez? Por supuesto, si no hay una nueva sesión para considerar este tema, es posible que, como sucedió efectivamente el año pasado, el señor Choquebanca como presidente nato saque un comunicado y establezca el receso. Esa es una posibilidad. Tendría que haber una convocatoria a una nueva sesión, pero está claro que en esta situación ya certezas es lo que menos existe, y por supuesto que existe la posibilidad que tú manifiestas de que, como ya sucedió el año pasado, y que por supuesto no es una arbitrariedad absoluta, el presidente nato defina con un comunicado o con un instructivo normal y regular, establecer este receso parlamentario. Diputado, ya abusando y a tiempo de ya ir cerrando, agradeciéndole por supuesto estos momentos con nosotros, ¿usted habla seguido con el expresidente Carlos Mesa? Sí, por supuesto, estoy en permanente comunicación. Nos reunimos semanalmente con el presidente Mesa y con el jefe de bancada del Senado. Intercambiamos puntos de vista. Él está totalmente informado de la agenda legislativa, de los temas neurálgicos. Hace unos días atrás hemos tenido una reunión de bancada presidida por él. Por lo tanto, por supuesto, estamos en contacto permanente con el presidente de la Alianza. ¿Y qué le comenta? ¿Cómo está viendo este momento? Porque hace rato que no se escucha una posición, diríamos, de Carlos Mesa respecto a las elecciones, a la situación del país. Él como líder de oposición, como miembro del denominado bloque de unidad que finalmente se licuó, y además como expresidente. ¿Qué dice Carlos Mesa respecto a la situación actual? No, por supuesto que Carlos Mesa, como un referente y líder de la oposición en esta legislatura, en este periodo constitucional, como líder de Comunidad Ciudadana, está preocupado, como todos o como la gran mayoría, por la incertidumbre que existe,
por este proceso electoral atípico que estamos viviendo, por las amenazas que hasta el día de hoy, y faltando 46 días para la elección, están ahí latentes, el hecho de acciones constitucionales, el hecho de que no se terminen de definir candidaturas, que sigamos en este jueguito de que siguen las renuncias de los candidatos y que no se sabe quién va a asumir, la situación de candidatos que son inhabilitados. Está por supuesto muy preocupado, y preocupado primero por lo que puede representar una elección en la que la violencia, la confrontación, que es lo que fundamentalmente Evo Morales está buscando, genere pues un clima de tensión como nunca antes se había visto en estos más de 40 años de democracia. Carlos Mesa en su momento ha sido el artífice, el gestor de buscar la unidad de la oposición, precisamente para garantizar una victoria clara de la oposición y una derrota clara también del movimiento al socialismo, y en esa línea él está convencido que la única salida y la única luz al final del túnel que tenemos los bolivianos es la elección y la posibilidad de que la oposición democrática asuma el poder. Esa es la esperanza, y en esa línea, por supuesto, que como comunidad ciudadana, desde el espacio que nos toca desempeñar en la Asamblea Legislativa, hemos definido como línea orgánica el de sumarnos y el de contribuir en todo lo que esté en nuestro alcance y en nuestras manos, y así creo que lo hemos demostrado al asistir a los escenarios de diálogo, contribuir a que realmente el país tenga las elecciones garantizadas el 17 de agosto, y unas elecciones en las mejores condiciones de paz y de estabilidad social, con la premisa de que son las elecciones el único mecanismo democrático y pacífico para terminar con el ciclo del MAS. Diputado, queremos agradecerle por este contacto. Nos dijo está rumbo a la Asamblea, tienen justamente las sesiones a las 9 de la mañana, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Exactamente, a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Cuál es el primer punto del día? Con eso ya vamos cerrando, diputado. Precisamente es este tema correspondencia, como siempre, y inmediatamente se entra a la consideración y al debate de este tema del contrato de lite con la empresa china. Bien, así que se anticipa una sesión también seguramente interrumpida, porque hay rechazo a estos contratos de litio, hubo una decisión de la justicia, luego otro juzgado contradijo lo que dijo el otro. ¿Qué les digo? Es parte de esto que estamos atravesando ahora. Muchas gracias, diputado. Estaremos atentos a la sesión de la Cámara Baja y seguramente lo convocamos más adelante. Que tenga buen día. Gracias a ti, Diego, por el espacio como siempre, y un saludo a todo el equipo del asesor. Muy buenos días. Muchas gracias, el jefe de bancada de comunidad